ya no habrá primavera. Si tú no estás aquí, violetera, la primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Quiero presentarte la radio Iberia modelo B24 que compone el rastro. Como verás, esa es la parte externa y le han dado un barniz a la caja, un barniz horroroso, pero bueno, ahí puedes ver las lámparas y eso es la etiqueta donde figura el modelo B24 y el número de serie. En este momento a la derecha más está la rectificadora, junto a la rectificadora la lámpara de salida, junto a la lámpara de salida la detectora de frecuencia intermedia y ahí teníamos la de sintonía y conversora. Es una radio que tiene mucho polvo, pero bueno, tiene un estilillo de los que a mí me gustan porque es compacta, la puedes ver ahí. Es una radio que sale muy bien, su altavoz queda en lo que es el chasis, es clásica en toda su composición y me parece una radio bonita. Ahí puedes ver el condensador electrolítico, los dos botes de frecuencia intermedia, el condensador variable tanto de sintonía como del oscilador. Hay una resistencia de absorción en este caso no de filamento, este caso es la resistencia de absorción de la lámpara dial que estás viendo. Y ya por la parte de abajo, el conmutador de ondas tiene dos ondas, media y corta. Ahí estarán las bobinas de sintonía y las bobinas del oscilador local. Ese es el conmutador, bobinas que ya hemos hablado, la parte baja del condensador electrolítico y unos cuantos componentes que están bien montadas, ¿no? Es sencilla. Quiero presentarte el esquema como siempre e indicarte las etapas más importantes. Ahí podemos ver la etapa de sintonía. Ves que la antena entra en una bobina, es una bobina que tiene arrollada otra bobina. Esa segunda bobina es la bobina de sintonía que va en paralelo con el condensador variable y la unión de esa bobina y el condensador variable va a la grilla de la lámpara UCH42. Ese es el circuito de sintonía. Ahí es donde cuando la frecuencia resuena tengo la máxima tensión. Bien, pero ahora lo que voy a hacer es heterodinar esa señal y para heterodinar esa señal lo que tengo ahí es un oscilador que está constituido precisamente por el tríodo de la UCH42, de tal forma que la señal del oscilador menos la señal de sintonía me da una diferencia constante de 455 kHz que lo saco por la placa de esa lámpara que he dicho, de la parte exodo de la UCH42. Esa señal la meto al amplificador de frecuencia intermedia. Ese amplificador de frecuencia intermedia está constituido por un primer bote de frecuencia intermedia y una lámpara para amplificar precisamente esa señal de frecuencia intermedia que es la UF41 y después saliendo por placa como siempre, es decir, con la señal ya amplificada la vuelvo a meter por otro filtro sintonizado a 455 kHz, que es el valor de la frecuencia intermedia. Y ahora esa señal ya lo que hago es meterla a un detector constituido por la lámpara UBC41, que es una doble diodo triodo. Ahí hago la detección de tal forma que me quito una parte de esa señal que tengo ahí de amplitud modulada, me quedo solamente con una parte que es una reproducción lógicamente de la señal del locutor o de la música que tenga. Una vez detectada, la amplifico en la sección triodo precisamente de esa lámpara de la UBC41 y ya saliendo lógicamente por placa me voy a la grilla de la lámpara de salida que es la UL41. Verás que hay un condensador precisamente para no pasar la tensión de placa para pasar a la grilla. Ese condensador que une lo que es la placa con la grilla es uno de los condensadores más frecuentes de fallo. Es uno de los condensadores que cuando la radio pues tiene muchas veces un ruido de fondo y el filtro está bien, pues puede venir de esa causa, de que ese condensador, que su capacidad es 10K realmente,
pues esté fugado o esté en corto, con lo cual se le está metiendo una tensión muy positiva a la grilla y hace que aquello distorsione y que no funcione bien. Luego ya esto entra precisamente por la grilla de la UL41 para amplificarlo más y pasar y salir por la placa de la UL41, pasando por el transformador de salida del altavoz y ya del transformador de salida del altavoz, lógicamente al altavoz. En este tipo de receptores siempre hago una prueba antes de enchufarlo, muy sencilla. Es coger el polímetro en ohmios y poner las terminales del polímetro en la entrada del enchufe, de tal forma que vamos a ver qué sucede o qué tiene que suceder de acuerdo al estado en que esté la radio. Con el potenciómetro abierto, es decir, digamos a la izquierda total, la resistencia que tiene que ver en los extremos del cable es ninguna, ya que tenemos precisamente el interruptor abierto. Bien, a no ser que estuviese en corto, hubiese un corto y estuviese marcando, pero vamos, lo normal, si está bien, es que no marque ninguna resistencia. Entonces, clac, le doy al potenciómetro y ¿qué veo en el circuito? En el circuito veo que en ese momento, en los dos extremos de lo que es el enchufe, están toda la serie de los filamentos de las lámparas y además están, en este caso, en este circuito, está el piloto, esa pequeña lucecita para el dial, y la resistencia de absorción de esa lucecita, porque esa lucecita en este esquema es de 20 voltios y me parece que es de 0,1 amperios, pues necesita caer en la resistencia que tiene al lado, tiene que caer una tensión. En este caso, si están pasando 0,1 y tengo 20 voltios ahí, es decir, tengo que hacerle caer unos 100 voltios. Para hacer caer 100 voltios dividido por la intensidad, que es 0,1, pues tendré como resistencia de absorción una de 1000 ohmios, pero muchos vatios. Ten en cuenta que la potencia que tiene que aguantar es igual a V por I. Y entonces la V hemos dicho que es 100 voltios, la que hay en los extremos, la I es 0,1, pues en este caso tiene que haber una resistencia, ahí esa resistencia de absorción tiene que ser como mínimo de 10 vatios. Bueno, pues voy a probar en práctica de ver cuántos ohmios tengo en los extremos del enchufe. Y lo hago primero con el interruptor en off, entonces en abierto, pero ahora le doy, lo pongo en on y sigue igual, es decir, todavía veo un abierto. Yo sé que la resistencia de absorción estaba abierta, es decir, no tenía los hilos que tienen que ir a ella, pero independiente de la resistencia de absorción, hay otra rama constituida por los filamentos en serie de todas las lámparas, que lo puedes ver en el esquema en la parte superior. Entonces, lógicamente, cuando yo puse el polímetro en los extremos del enchufe y le di al volumen y lo puse en on, esperaba ver la resistencia serie de todas las lámparas, pero daba la casualidad que estaban abiertos. Entonces, si estaban abiertos, podía acontecer dos cosas: o que una de las lámparas estuviese fundida, con lo cual, por supuesto, daría abierto, o que el interruptor, que te lo he marcado con un cuadro, estuviese, que no hiciese, es decir, que siguiese estando siempre abierto. Ahora lo que quiero descubrir es cuál es el extremo que va al potenciómetro. Bueno, primero, como siempre, pruebo el polímetro. Ahí le he puesto una de las bornas del polímetro a uno de los cables de la red y sigo, y efectivamente ese que he puesto es el que va al potenciómetro. Perfecto, un lado del potenciómetro ya lo tengo, y ahora me voy al otro lado y no hay continuidad, a pesar de haber estar en on el interruptor del potenciómetro. Bien, ya sé que está mal entonces el interruptor del potenciómetro, y ahora, digamos, por seguridad,
lo que voy a hacer es limpiar los contactos de las lámparas, tanto lo que es el zócalo como es la propia lámpara. Te fijarás que la rectificadora, su zócalo, es un zócalo de porcelana, no es de cartón como los otros. Hay que tener en cuenta que ahí se disipa calor, las tensiones son altas y es un detalle constructivo bueno poner ese zócalo, ponerlo de porcelana. Lo hubiera sido todos, pero bueno, solamente parece que igual ha sido puesto posterior, y le han puesto ese de porcelana. Ahora puedes ver los contactos de los pines de las lámparas y siempre están oscuros, ¿no? Entonces los limpié. Pero bueno, ya es una seguridad, yo sabía que los filamentos tenían continuidad. Y ya verás ahí que lo que he puesto es un fusible entre los dos extremos del interruptor del potenciómetro. He puesto ese fusible, pues bueno, para seguridad y mientras estoy haciendo pruebas. Y ahora es cuando estoy mirando la continuidad en los extremos del enchufe. Y puedes ver que hay continuidad. Luego ya tengo la seguridad que toda la cadena de filamentos queda alimentada por la red. Le vamos a dar alimentación a la radio para ver cómo se comporta. Bien, verás que en este momento es cuando se le ha metido la tensión y siempre hay una lámpara que de momento absorbe más corriente y pega un pequeño fogonazo. Por eso en estas radios universales siempre suele haber alguna lámpara que es más proclive a fundirse y generalmente puede ser la que trabaja más en ese momento del arranque. Bien, espero un rato para que se calienten las lámparas, pero no se oye nada, absolutamente nada. Bueno, algo le está aconteciendo, eso está claro, los filamentos están funcionando, pero le puedes dar al potenciómetro a todos los sitios y eso no va. Bien, pues en este momento vamos a hacer el análisis de cómo detectamos la avería. Ahora le hemos puesto el fusible en paralelo con el interruptor del potenciómetro, lo que nos asegura la corriente en los filamentos, como ya hemos visto. Pero sí que es verdad que creo recordar que medí la tensión en la placa de salida, muy normal cuando no tengo ninguna señal en el altavoz, y daba 0 voltios. En la placa no tenía tensión. Dice, bueno, pues ahora voy a hacer un análisis desde la rectificadora hacia esa placa. Entonces vi la tensión que había en el extremo positivo del condensador electrolítico, y la tensión que había en el extremo del condensador electrolítico era correcta. Ahí tenía una tensión correcta. Me bastaría para justificar, no tendría por qué ver cómo está la segunda sección del condensador electrolítico, porque es la primera sección del condensador electrolítico la que lleva la tensión a la placa a través del transformador del altavoz. Pero bueno, también le miré la tensión que había en el segundo condensador electrolítico, es decir, en el filtro en pi, y también había tensión. Eso me dice que la resistencia que está uniendo los dos positivos de los condensadores electrolíticos estaba bien. Entonces ya no me quedaba más que subir a lo que es el transformador del altavoz y ver qué tensión tenía en los devanadores del transformador del altavoz. Y pude ver que en uno de los extremos sí había tensión. Era lógico, tenía en el condensador electrolítico, en uno de los extremos tendría que tener, pero en el otro extremo no tenía yo tensión. Pues algo raro estaba ocurriendo, y se me ocurrió también, por si acaso, quitar ese condensador que está en paralelo con el transformador. No en paralelo, está desde un extremo a masa. Digo, bueno, si ese condensador se ha derivado y es un corto, en aquel extremo tendré 0 voltios. Por lo tanto, le aislé, le quité ese condensador y miré qué tensión había en el otro extremo del transformador de alimentación. Y vi que la tensión que había en el otro extremo del transformador de alimentación era 0 voltios. Luego significa que ese transformador estaba abierto. Voy a medir en este momento la tensión en los condensadores electrolíticos. Como ves, el negativo lo he puesto a chasis y ahora estoy en el positivo. Creo que es el positivo del segundo condensador, ahora es el primero, ese es el que iría o el que va al transformador del altavoz, porque ves que tiene más tensión. Bueno, entonces tengo tensión precisamente en ese punto. Me vuelvo a cerciorar que tengo tensión en ese punto, que es la tensión que a través del transformador de salida tiene que llegar a la placa de la lámpara de salida, que es la UL41. Bueno, pues ahora viendo que hay tensiones en ese punto, quiero ver nuevamente si tengo alguna respuesta en el altavoz
al tocar el potenciómetro. Y en el altavoz no suena, como dije antes, absolutamente nada. Bien, pues visto esto, voy a mirar con cuidado cuál es la tensión que tengo en la placa de la lámpara de salida UL41. Y sé que la placa es el pin 2. Entonces, negativo a chasis, positivo al pin 2 de la placa, al pin 2 de la UL41. Y he visto que la tensión es 0, es decir, no tengo tensión en la placa de la UL41. No teniendo tensión en esa placa, lógicamente no se puede escuchar nada en el altavoz. Bien, ahora le voy a dar la vuelta a la radio, como ves, para poder mirar cuál es la tensión que tengo en los extremos del transformador de salida. Lo mismo, negativo del polímetro al chasis, y ahora me voy con el otro extremo y toco. Y tengo en un extremo, ahí lo estás viendo, ¿ves? Bueno, ahí lo que tengo también es un susto que me di porque toqué sin querer con el positivo ese, o sea, con lo que es la borna, estuve tocando tanto lo que es ese positivo como lo que es la carcasa del transformador, que es chasis. Entonces me dio ese pequeño churrazo que ves. Pero lo que estoy ahora verificando es que en el otro extremo del transformador no tengo nada tensión. Estoy alternando el que tiene tensión y con el que no tiene tensión. Luego, lo que dije antes, eso suena mucho a transformador en abierto. Como he dicho antes, hay un condensador que va de un extremo del transformador de salida, de ese primario del transformador de salida, a masa. Bueno, en este momento lo que he hecho es cortarlo, para dejarlo más aislado. Y ahora lo que voy a hacer es medir la tensión, esa tensión que era 0 voltios. Y ahora veo que la tensión sigue siendo 0 voltios. Luego está claro que no es esa la causa, sino que la causa es porque el transformador está abierto. Ya como final, y para que no quedase ninguna duda, lo que he hecho ha sido desoldar uno de los hilos del primario del transformador de salida, que lo verás ahí, el hilo azul está desoldado. Entonces estoy viendo otra vez la tensión en el rojo es normal, es una tensión alta, mientras que en el otro extremo del devanado no hay tensión, que se confirma que ese transformador está en abierto. Ya se le ha cambiado el transformador y ahora lo único que voy a verificar es que va, y lo que hago ahí es meterle una pequeña tensión de una pila y se oye, quizá tú no lo llegas a apreciar, un pequeño chasquido en el altavoz, lo que me indica que todo el conjunto transformador y altavoz ya está funcionando, ya no puedo conectarlo nuevamente. Enchufamos la radio y vamos a ver qué pasa después de haber puesto el transformador del altavoz. Margarita se llama Mi Amor, el primer tema de esta tarde que nos pidió Antonio. Viendo que ya funciona, voy a mirar cómo está la resistencia de absorción de filamento. Y ves que cuando toco por lo que es el hilo va bien, pero cuando llego al extremo no hay conducción. O sea, está en abierto. Pero si voy tocando en el hilo está bien. Luego está claro que al final no hace contacto el hilo con el terminal. Bien, voy a medir, ya le arreglé, le hice que hiciese contacto el hilo con el terminal y voy a medir su valor. Y el valor de esa resistencia unas veces me salía 630, otras veces 615. Ahora estás viendo la visualización de cuando me salía 615. ¿Cómo he arreglado ese final? Ese final
lo que hice fue ponerle, haciendo contacto mecánico con ese final del hilo de la resistencia, le puse cobre. Es decir, el contacto, el hilo de la resistencia y el cobre hace un todo, y sobre ese todo le añadí estaño, y además le dejé de ese cobre que le puse para sujetar mecánicamente al hilo de la resistencia, lo que le puse fue ya una pequeña, un poquito más, un saliente, para cuando hagan las siguientes soldaduras la haga ya sobre ese saliente. Bien, y ahora lo que voy a comprobar es que el valor de la resistencia es correcto, que tengo conducción en los extremos de esa resistencia, y efectivamente me conduce, y ya lo tengo, esa resistencia ya la tengo operativa. Arreglada la resistencia de absorción y viendo que mecánicamente el interruptor del potenciómetro sonaba muy bien, pues pensé que a lo mejor lo que tenía es suciedad, para lo cual lo que hice fue introducir, como puedes ver, el limpiacontactos por un pequeño agujerito que tenía el propio potenciómetro, y lógicamente le empecé a dar varias vueltas para que penetrase mejor ese limpiacontactos. Y esta operación la realicé durante bastante tiempo, vamos, ahora le eché un poquito más de limpiacontactos y nuevamente giro del potenciómetro para que la parte mecánica del contacto se limpiase lo mejor posible. Y ahora comprobé el resultado, en este momento el interruptor está abierto, ahora lo cierro y verás cómo ya hay continuidad. Luego ya hemos arreglado el contacto del interruptor del potenciómetro. Ahora abierto, ahora cerrado y funcionando. Perfecto. Bien, ahora ya lo que hago es poner todo. Pongo la resistencia, que has visto ya está ahí soldada y puesta, enchufo, doy al interruptor y efectivamente la lamparita luce. Pero quiero entrar en el cálculo de cuánto tiene que ser la resistencia de absorción de esa lamparita. Yo tenía una bombilla de 6 voltios y 0,2 amperios y voy a hacer el cálculo de qué resistencia de absorción necesitaría para esa bombilla. Entonces sabemos que por el circuito pasan 0,2 amperios. Como en la bombilla caen 6 voltios y está entrando 120 voltios, eso significa que en la resistencia tiene que caer 114 voltios. Como le está pasando una intensidad de 0,2 amperios, la resistencia que necesito es 570 ohmios. Pero también voy a calcular la potencia que tiene que tener esa resistencia. Y la potencia que tiene que tener es la tensión que tienen sus extremos multiplicado por la intensidad que lo atraviesa. La tensión en sus extremos, 114 voltios. La intensidad, 0,2 amperios. Potencia, 22,8 vatios. Un montón, ¿eh? Estamos hablando de 22,8 vatios. Bueno, sabes que mi resistencia de todas formas es de 615, 630 ohmios. Pero, o sea que bueno, que se puede poner. Con ese montaje, que es el que has visto tú anteriormente funcionando, la tuve funcionando un rato, y cuando le puse el dedo sobre la resistencia, esa resistencia, te digo, mi valor es 615, 630, estaba francamente caliente. Es decir, esa resistencia no me sirve a mí para poner esa bombilla y con ese montaje que yo he hecho. Hay que tener en cuenta que según el cálculo teórico estaríamos hablando, bueno, mi valor de la resistencia no es el mismo, pero es muy aproximado al cálculo que hemos hecho ahí, pues estaríamos hablando de 20 a 22 vatios. La resistencia que yo arreglé, la resistencia que tenía este aparato, no tiene esa potencia. Con lo cual voy a usar un artificio para intentar que funcione. ¿Qué es lo que he hecho? Meterle un diodo en serie. ¿Y por qué? Porque en la parte superior tú tienes la gráfica de cuál es, digamos, el voltaje eficaz que le está entrando cuando no hay diodo. El voltaje eficaz, sabes tú que ahí está la fórmula, bueno, la raíz cuadrada de 1 partido por t, integral de v cuadrado, bien. Total que, como está al cuadrado, digamos que los negativos suben arriba como positivos. Y puedes ver esa curva de la parte superior izquierda. Y entonces, esa integral tiene el valor que es voltaje máximo partido por la raíz de 2. Y eso es igual a 120 voltios, porque lo que tú tienes en la red es el voltaje eficaz, 120 voltios. Pero cuando le pongo el diodo, tienes la curva que está más abajo, es decir, los semiciclos se rectifican. Y aunque lo eleves al cuadrado, los que se elevan al cuadrado son los que tienen chicha, o sea, los que tienen cero se quedan como está. Entonces, significa
que la proporción o la voltaje eficaz que yo ya tengo respecto a lo que antes tenía es el voltaje máximo partido por 2, porque ten en cuenta que, bueno, si lo haces con cuidado, ves que va de 0 a pi, luego de pi a 2pi es 0, bueno, pues todo eso hace que al final uno sea raíz de 2 más grande, o sea, o el otro raíz de 2 más pequeño, es decir, creo que me entiendes el mensaje que te quiero indicar. Con ese diodo, la tensión que está entrando al circuito es como si fuesen 84,95, o sea, aproximadamente 85 voltios. Ahí hay un error en el dibujo. Ha visto que hay una tensión de 85 voltios, pero esa tensión de 85 voltios la tenía que haber puesto después del diodo, porque antes del diodo lo que tengo son los 120 voltios. Creo que se entiende, ¿no? Es decir, que la cota de la izquierda no es en ese extremo del diodo, sino que esa cota de la izquierda tiene que estar en la unión de diodo y resistencia. Bien, con todo eso, pues el valor teórico que caería en la resistencia es 73 voltios. Tú me puedes decir, pero oye, si estás pasando 0,1 amperios por 635 tienes 63 voltios. Bueno, la cosa es que esto funciona. Y lo que sí quiero hacer constancia es de la potencia que se está disipando en la resistencia. Y la potencia que se está disipando en la resistencia es la tensión que tengo en los extremos de la resistencia, que son 73 voltios, bueno, aproximadamente, ¿no? Multiplicado por la intensidad, que es 0,1 amperios, estamos hablando de 7,3 vatios. Lo que está claro es que la resistencia que está en mi circuito, yo calculo que puede estar en el margen de 10 a 15 vatios, con lo cual, trabajando a 7,3 vatios, va con mucha holgura y tiene para mucho tiempo de funcionamiento. Y eso lo vas a ver en el siguiente vídeo. Este vídeo ya acaba. Lo que sí te quiero decir que tendrá una segunda parte, pero será la restauración de la caja. Ahora ya, con cómo ha quedado el receptor eléctricamente, pues terminamos el vídeo. Aquí te muestro cómo luce bastante. La resistencia tendría que haber sido un poquito mayor, de 700 y pico, pero bueno, yo creo que va a aguantar. Y ahí te señaló el diodo que he puesto para que la potencia disipada sea menor. Te dejo escuchar un poco. Cuidado, ahora viene esperando, cuidado con ¿Dónde, señor Montoro? nada de Panamá, que vaya la legalita, la Panamá no. Es que tocamos cualquier tema y como nos despedimos viene don... Hombre, cuidado con eso, cuidado, usted no estaba ahí en Panamá, ¿no? No, que yo sepa no, a lo mejor alguien en mi nombre ha hecho algo, pero que yo sepa... Deseo te haya gustado. Muchas gracias. Que en esta corte francesa eres más que gitana princesa, Violeta de España.